Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerde que como siempre en ese tipo de situación solamente puedo dar información en general y contestar sus preguntas en una manera general. No debe tomar ninguna de esa información como la opinión legal sobre qué usted debe hacer en su caso, porque para dar a alguien una opinión legal tenemos que tener una consulta privada donde podemos hablar mucho más detalles sobre toda su situación y explorar todas sus opciones posibles y puedo explicar qué puedo hacer por usted. Si quiere una opinión legal, puede llamarnos para programar la consulta al 772-539-8400. Pero por sus preguntas en generales, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios y puedo contestar sus preguntas sobre inmigración ahorita. También si no tiene una pregunta específica, pero si hay algún tema relacionado con inmigración que quiere escuchar más información, puede escribir eso en los comentarios también y puedo hablar sobre cosas que ustedes quieren escuchar. Y puede escribir sus preguntas en inglés o en español, en cualquier de los dos idiomas, no importa. If you have any immigration questions, you can write them here in the comments on TikTok or Facebook, and I can answer your immigration questions live. As I was explaining in Spanish, in this type of situation, I can answer general questions, give general information related to immigration, but you shouldn't take any of this information as legal advice regarding what you should do in your case. Every case is very different, and in order to give someone a legal opinion, I would really need to have a consultation where we can talk in a lot more detail about all of the facts of your situation, explore your options, and I can let you know how I would be able to help you in your particular case. But for any general questions, you can write them here in the comments and I can answer them for you live. And you can write them in either English or Spanish, in whichever language you wish. Mientras que estoy esperando por preguntas, un anuncio que tengo es que por, por las personas que viven cerca de nosotros, aquí en Vero Beach o en Fellsmere, mañana vamos a estar en frente de la iglesia en Tabernáculo Bíblico Batista, que está en el 15 Avenida, porque el Consulado de México va a estar allí haciendo citas relacionadas con los pasaportes y actos de nacimientos. Y yo y otras personas de mi oficina van a estar allí para dar información, para hablar con personas y tenemos plumas, calendarios. So si usted está aquí localmente, puede venir para vernos mañana en frente de la iglesia, el Tabernáculo Bíblico Batista. Okay. No puedo dar consultas completos mañana, pero si está ahí, tiene unas preguntas generales, si puede venir para verme y hacer sus preguntas también. Pero también si tiene alguna pregunta ahorita, puede escribir sus preguntas ahorita y puedo contestarle ahorita. Ok, tengo una pregunta aquí en TikTok. Say for approval of I-131 and I-765, which processing time should I consider? They have different times. So I would say in general, likely when you're looking at the combo, and I haven't looked too closely at the different processing times, but in general, in my experience, they usually go with the processing of 765 is what I've seen, is that if you file them together, then they would usually be approved with the work permit as a combo card, and I believe that that generally goes with the 765 processing times, not the 131. Okay, so I hope that helps and gives you an idea. For most cases based on adjustment of status for the work authorizations, I've seen usually a wait of around 8 or 9 months recently. Of course, it could be a little bit faster than that. It could also take a little bit longer. Some of that varies a little bit depending on immigration, but that's the average that we've been seeing. Okay. All right, and if anyone has any other questions, you can write your questions here in English or Spanish. Si alguien más tiene preguntas, puede escribir sus preguntas aquí en inglés o en español, en cualquier de los dos idiomas. Y un tema que quiero hablar un poquito hoy es sobre opciones cuando no tiene familia aquí, que tiene papeles o que son ciudadanos o residentes, porque yo recibo muchas preguntas por mensajes y también consultas por personas diciendo que no tiene ningún familiar aquí, no tiene hijos, no tiene esposos o piensan que no tiene ninguna opciones. Pero eso no siempre es cierto. Hay unas opciones donde no tiene que tener familia aquí.
pero todo depende en su situación si va a calificar o no. Sí, todos los casos son muy diferentes, pero normalmente cuando alguien no tiene familia aquí para pedirlo, normalmente estamos buscando por las opciones um, humanitarios. Es una opción, sí. Por ejemplo, la visa U, si era víctima de uno de los crímenes que califican por la visa U. O también la visa T por personas que son víctimas de tráfico en labor. Eso es algo que siempre pienso que es muy, muy importante porque muchas personas no entienden qué es tráfico en labor y muchas víctimas de tráfico en labor nunca sabían que eran víctimas de tráfico en labor. So, normalmente en una consulta, si la persona no tiene familia aquí, no tiene alguien para hacer una petición, siempre estamos mirando y haciendo preguntas sobre todo su vida desde que entró al país, cómo entró al país, cómo cruzó la frontera, si entró ilegal, si sufrió algún tipo de abuso en su camino aquí, si era forzado de trabajar, con quién estuve viviendo, si sufrió algún tipo de abuso o amenazas de su familia o en los trabajos, porque en muchos casos en los trabajos personas están amenazados, sufren muchos tipos de abusos y a veces piensan que eso es discriminación, pero no es algo que va a ayudar, sino que hizo un reporte. Pero a veces esos tipos de situaciones pueden llegar a la situación, a una situación de tráfico en labor, donde puede calificar para aplicar por una visa. So es muy importante de consultar con un abogado, especialmente si tenía problemas en el trabajo o si tenía problemas también con su misma familia, quitando dinero, forzando uno de trabajar. Visto muchas situaciones, por ejemplo, donde la familia de uno manda dinero para traerlo y para ayudarlo de venir aquí al país, pero cuando llega aquí, la persona es como un esclavo y a veces la persona que vino piensa que, oh, bueno, mi familia está ayudándome, mi tío está ayudándome, tengo que ayudarlo a él porque él me ayudó tanto, pero no entiende la situación de abuso en la situación y qué está pasando. Ok, so todo eso son cosas que normalmente nosotros vamos a revisar en la consulta, pero son cosas que si no tiene papeles y quiere buscar sus opciones, debe estar pensando de esos tipos de situaciones desde que entró aquí hasta ahorita, sus relaciones con familia, con parejas, en sus trabajos, cualquier tiempo que sentía forzado de trabajar, forzado de hacer algo que no quiso hacer, si sentía amenazado, porque a veces esos tipos de situaciones pueden ayudar muchísimo. Y esos casos de la visa T son más rápidos de los casos de la visa U. So, la visa U, inmigración tiene un límite que solamente pueden aprobar 10,000 casos cada año, pero tiene más de 160,000 aplicaciones en proceso. So, hay una espera muy, muy larga, más de 10, 12 años. Pero por la visa T, inmigración puede aprobar 5,000 casos cada año, pero nunca reciben 5,000 casos. So, no hay una espera en el aspecto de cuando el caso está aprobado que tiene que esperar por la visa. El espero es solamente el tiempo que tarda inmigración para procesar la aplicación, que normalmente es 1 año y medio a 2 años más o menos por una decisión. So, eso es la razón que ese caso es tan importante. También por la visa U y la visa T, si tenía problemas criminales, si tenía problemas con inmigración, deportaciones, puede pedir un perdón por cualquier problema que tuve en el pasado. So, también si tenía problemas en la frontera, si tenía deportación, si tiene el castigo permanente, es muy importante buscar esas opciones para ver si sería una opción por usted. Okay. Otro caso también, por supuesto, si no tiene hijos o esposo aquí, si no tiene familia aquí, si califica para aplicar por un caso de asilo, si tiene miedo de regresar a su país, puede consultar con un abogado para ver si eso sería una opción. Pero por asilo normalmente tiene que aplicar entre 1 año de llegar al país. Hay algo similar que se llama withholding of removal, pero si eso sería una buena idea o no, todo depende en su situación, ¿ok? Ok, déjame ver si... Ok. Si alguien más tiene preguntas, dígame. Yo veo una pregunta aquí, pero alguien dice no contesta las preguntas, mejor me voy. No veo ninguna pregunta de usted. Si tiene pregunta, avísame, ¿ok? Um,
So, primero, regresando, yo sé que, déjame ver, TikTok Fam, la pregunta primero que estuvimos hablando sobre el permiso de trabajo, dice que hicieron los huellas hace 3 meses, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Sí, lo que estuve explicando es que el abordaje es entre 8 a 9 meses, um, pero, ok, dice journal online, ok. Sí, y normalmente sí, para hacer un expedite tiene que, no puede hacer eso solamente online, normalmente ellos sí piden más evidencia aparte. Adrian dice, mi amiga se va a casar con un residente, ¿cuánto tiempo puede arreglar ella? So, eso depende en los detalles de su caso. So, si ella está aquí legalmente ahorita en el momento y está casando con un residente, quizás ella puede, so en general, uno en esa situación puede calificar para aplicar por la residencia aquí y el tiempo que va a tardar depende en su oficina local de inmigración y cuánto tiempo ellos están tardando. So, por ejemplo, aquí cerca de nosotros en West Palm Beach, está tardando más o menos entre 9 meses a un año por una entrevista. Si la persona está fuera del país, depende en cuánto tiempo tarda inmigración para procesar la petición, que cuando el proceso es fuera del país normalmente tarda más tiempo. Ahorita las peticiones por residentes a esposos a veces está tardando hasta 2 años y después el tiempo para esperar por una entrevista en el país. O por ejemplo, en México, después que la petición está aprobada y todo está listo por la entrevista, a veces está tardando entre un año y 2 años más para programar la entrevista. Ok, otra pregunta. Yo entré con visa de turista, pero no me quedé. Tengo un hijo nacido aquí. ¿Puedo sacar algún papel o no? So, tengo que saber más información para ver qué puede hacer. Si en general por alguien que entra con visa, cuando tiene un hijo que tiene 21 años, puede hacer la residencia en general si no tiene otros problemas. Probablemente no sé cuántos años tiene su hijo ahorita, quizás hay una espera muy largo, pero quizás tiene otras opciones, sí, si quiere una consulta, puede programar una consulta, podemos revisar todo su caso para ver si tiene algunas otras opciones, ¿ok? Ok, otra pregunta, ¿qué pasa si a uno no le pagaban en el trabajo? So, eso depende. Siempre cuando escucho que ellos no estaban pagando en el trabajo, tengo muchas más preguntas para tratar de ver si era más una situación de abuso en el trabajo, abuso labor, o si realmente llegó al punto de una situación de tráfico en labor. So, en general, en mi experiencia, por ejemplo, mi primer pregunta sería, ok, si ellos no estaban pagando, ¿qué pasó cuando pidió su dinero? Y si ellos no pagaran nada o solo no pagaran overtime, por ejemplo, si llegó para preguntar, oh, ¿por qué no me dio todo mi cheque? ¿Qué está pasando? Si el patrón dice, oh, no puede hacer nada, no tiene papeles aquí, tiene que seguir trabajando si quiere el trabajo. Después de eso, quizás puede tener más miedo, especialmente si el patrón menciona que él puede llamar migración si él quiere, y a veces eso puede llegar al punto de tráfico en labor. Pero solamente trabajando cuando él no está pagando, eso no es suficiente, pero tiene que probar que usted estuvo forzada de trabajar en alguna forma, que tenía miedo o que él hizo algún tipo de fraude. Y que la intención de él era poner usted a trabajar sin pagar. Realmente tengo que saber más, pero a veces eso sí puede llegar al punto de aplicar por una visa. Ok, si al final se fueran con 15 días de trabajo sin pagar. Ok, tengo que saber más para ver exactamente qué pasó cuando estuve allí. Si usted tenía miedo por del patrón porque él amenazó o si él amenazó a otras personas allí de llamar migración, de hacer algo físico. Yo tenía clientes que eran amenazados de sus patrones con pistola a veces, o que tiraron cosas porque estuvieron enojadas.
So, tengo que saber mucho más para ver si eso es algo que va a ayudar o no. Okay, no siempre tiene que llegar al punto de violencia, ¿no? Pero tengo que saber más de eso. Es un tipo de caso muy, todos los detalles están muy importantes, okay. So, si quiere ver si eso puede ayudar o no, realmente tiene que llamarme para programar una cita. Para hablar más sobre los detalles, ¿ok? Y nuestro número de teléfono, si quiere programar una consulta conmigo, es 772-539-8400. Ok. Ok. Déjame ver qué más. Ok. Alguien dice, hoy me hice mi entrevista y me aprobaron y me llamó a la casa a las 6:30 de la mañana. El que me iba a hacer la entrevista bien más temprano. Increíble. Me dijo a las 10:30. Pero, ok, pues si estuve aprobado, felicidades, José. Eso es muy, muy bueno. Es un poquito raro por los oficiales de llamar directamente, pero a veces sí ellos lo hacen. Si, si necesitan algo especial o de venir en diferente tiempo. Ok, otra pregunta aquí. Disculpa, siempre saldré a la entrevista afuera y el perdón por la referencia. Si su pregunta es si siempre tiene que salir y hacer el perdón, eso depende del caso. Hay unos casos donde puede hacer todo aquí por la residencia y hay otros casos donde sí tiene que salir del país, pero todo depende del caso y en los detalles de su situación. Um, So, si quiere ver cuáles opciones lo tiene, si puede llamarnos para programar la consulta y podemos revisar todas sus opciones, ¿sí? Pero eso sí depende totalmente de su situación. Ok. Um, eso, déjame ver. Ok, otra pregunta aquí. Hola, ¿puedo ganar un permiso de trabajo con Parole in Place y cuánto tiempo tarda? So, Parole in Place normalmente es por personas que tienen hijos o esposos que están en el militar o que estuvieron en el militar antes. El tiempo que tarda eso depende muchísimo en la oficina local de inmigración. Porque eso es algo que todo está procesado en su oficina local, su oficina más cerca de inmigración. En mi experiencia, normalmente eso tarda entre 3 a 4 meses, quizás hasta 6 meses, pero todo depende en su oficina local. Lo siento, pero sí, eso es una pregunta un poquito difícil de decir porque depende en dónde vive. Ok, eso va a ser todo pero hoy, pero estoy tratando de hacer videos en vivo casi todos los días. También siempre, los miércoles, siempre a las 5 de la tarde Eastern Time, estoy haciendo un video normalmente más larga, por lo menos como 1 hora. So siempre puede planear para verme en TikTok o Facebook los miércoles a las 5, pero si no, puede tratar de ver cuando estoy hablando en vivo casi todos los días para hacer sus preguntas. O si quiere una consulta privada conmigo, puede llamarnos para programar la consulta al 772-539-8400. Ok, tengan un muy buen día y nos vemos.